Control integral. Control integral. El modo de control integral es en el que la tasa de cambio de la salida de control, I, es proporcional a la señal de error de entrada, E. K sub I, es la constante de proporcionalidad I, cuando la salida del controlador y el error se expresan como porcentajes, tiene unidades, S elevado a 1 negativo. Integrando la ecuación anterior se obtiene I sub 0, es la salida del controlador en el tiempo 0, I sub sal, es la salida en el tiempo t. La función de transferencia se obtiene tomando la transformada de Laplace. Entonces, y así, función de transferencia, es igual a K sub I sobre S. La figura 1 ilustra la acción de un controlador integral cuando hay una señal de error constante como entrada al controlador. Estas gráficas se pueden observar de dos formas. Cuando la salida del controlador es constante, el error es cero. Cuando la salida del controlador varía a una tasa constante, el error tiene un valor constante. La otra manera de interpretar las gráficas es en términos del área bajo la curva del error. Área bajo la curva del error entre t igual a 0 y t igual a la integral temporal entre 0 y t de e. Hasta el momento que se produce el error, el valor de la integral es 0 I sub sal es igual a I sub 0. Cuando ocurre el error mantiene un valor constante. Por lo tanto, el área bajo la curva aumenta cuando se incrementa el tiempo. Dado que el área aumenta una tasa constante, la salida del controlador también aumenta una tasa constante. Para ilustrar lo anterior, considere un controlador integral con un valor de K sub I de 0.10 para cada segundo, y una salida de 40% del valor de referencia. ¿Cuál será la salida después de 1 segundo, 2 segundos, si se produce un cambio súbito a un error constante de 20%? Utilice la ecuación desarrollada. Cuando el error no varía con el tiempo, la ecuación se convierte en cuando t es igual a 1 segundo, I sub sal es igual a 42%. Cuando t es igual a 2 segundos, I sub sal es igual a 44%. La figura 2 muestra el circuito electrónico utilizado como controlador integral. Consta de un amplificador operacional conectado como integrador seguido de otro amplificador operacional conectado como sumador, y en el cual la salida del integrador se suma a la señal del controlador correspondiente en el tiempo 0. K sub 1 es 1 dividido por R sub 1 por C. Controlador proporcional e integral. El modo de control integral por lo común no se utiliza solo, con frecuencia se utiliza junto con el modo proporcional. Cuando una acción integral se suma a un sistema de control proporcional, la salida del controlador está dada por donde K sub P es la constante de control proporcional, K sub I, la constante de control integral, I sub sal, la salida cuando existe un error, I sub 0, la salida del valor de referencia cuando el error es 0. La función de transferencia es entonces función de transferencia es igual a K sub P sobre S, factor de S más 1 sobre T sub 1, donde T sub 1 es igual a K sub P sobre K sub I, y es la constante de tiempo integral. La figura 3 muestra cómo reacciona el sistema ante un cambio abrupto en un error constante. El error da lugar a una señal de salida del controlador proporcional, la cual permanece constante ya que el error no cambia. A esta acción se sobrepone una señal de salida del controlador que aumenta de manera constante y que se produce por la acción integral. Suponga que se modifica el valor de referencia del controlador, digamos de 50 a 60%. Si solo hubiera un controlador proporcional, ese cambio solo sería posible teniendo una desviación en el error, es decir, un valor de referencia que no sea 0. Sin embargo, con la combinación del modo integral y proporcional la situación es diferente. La parte de integración del controlador modifica la salida del controlador sin desviar el error. Se podría decir que el controlador reposiciona su propio valor de referencia. La figura 4 muestra los efectos de las acciones proporcional e integral cuando se crea una señal de error que aumenta desde un valor de 0 y luego disminuye otra vez hasta llegar a 0.
Con la acción proporcional por sí sola, el controlador lo único que hace es reflejar ese cambio para al final llegar de nuevo a su valor de referencia original. La acción integral del controlador aumenta en proporción con el aumento del área bajo la curva error-tiempo y como, aun cuando el error regrese a cero, todavía queda un valor del área A, también existe un cambio en la salida del controlador que persiste después de que el error desaparece. El efecto de combinar las acciones proporcional e integral, es decir, de sumar dos gráficas, es un cambio en la salida del controlador sin desviación en el error. Al aplicar una señal de entrada tipo escalón al sistema de control se producirá un valor de estado estable en el que no hay error. Debido a que no tiene error de desviación, este tipo de controlador se utiliza cuando la variable del proceso experimenta grandes cambios. Sin embargo, como la parte integral del control toma tiempo en llevarse a cabo, los cambios deben ser más o menos lentos para evitar oscilaciones. Otra desventaja de esta forma de control es que cuando el proceso se inicia con la salida del controlador en 100%, por ejemplo, con un control del nivel de líquido, la condición inicial podría ser un tanque vacío, por lo que el error es tan grande que el controlador produce una salida de 100%. Para abrir toda la válvula, la acción integral produce un sobrepaso considerable del error antes de lograr finalmente su estabilidad.